Hola, mi nombre es Marcelo Villarreal Miranda y me dedico al desarrollo de software. Guiaré en este curso teórico-práctico sobre Access 2016. Tendremos un caso de ejemplo que es realizar una base de datos para la gestión de notas escolares. Iniciamos entonces este primer video del curso teórico-práctico de Access 2016. Eh, para iniciar propongo esta agenda, que son más o menos los puntos que vamos a ver en este tutorial. Veremos una introducción. eh, la parte teórica es poco, entonces vamos a tratar de pasar rápido. Eh, Veremos también un poco de los objetos de base de datos que tiene Access. En otro sector también vamos a ver la creación de la base de datos de ejemplo que tenemos, y vamos a empezar luego diseñando los objetos en Access acerca de nuestro sistema propuesto. Iniciamos entonces. Introducción. Una base de datos es un conjunto de información organizada de manera que pueda ser utilizada eficientemente. Ese es un concepto general de lo que es una base de datos. De una manera simple, es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. El almacenamiento de la información por sí sola no tiene valor, pero si combinamos o relacionamos la información con diferentes departamentos nos puede dar valor. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, una base de datos podría ser una hoja de Excel, que están separados, por ejemplo, departamento de ventas, con departamento de compras y productos, es un ejemplo, ¿no? Básicamente esas serían partes de una base de datos, pero la idea para conformar la base de datos en sí es relacionar estos objetos que vamos a ver más adelante. De hecho, ¿no? El Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos para sistemas Windows, desarrollado por Microsoft y orientado para un entorno personal y para hacer sistemas de base de datos para pequeñas organizaciones, ya que tiene otras herramientas para ámbitos de medianas y grandes empresas, ¿no? Eh, También Access es parte de la suite ofimática de Microsoft Office. Un poquito de historia. Eh, a mediados de los 80, Microsoft no logra tener como desarrollo propio una base de datos para vender. Entonces, la necesidad hace que él obtenga una licencia de la primera base de datos, que es Airbase, pero donde ellos no son propietarios, solamente adquieren la licencia. Entonces, ellos ven la necesidad de que a finales de los 80 desarrollar su propia solución de base de datos. Le ponen el nombre de código Omega. Eh, Básicamente ese proyecto espera crear una interfaz para lo que será en el futuro Microsoft SQL Server. Lamentablemente por la época, lo que se ha desarrollado en ese proyecto Omega requiere muchos recursos de hardware. Estamos hablando casi finales de los 80, inicios de los 90. Entonces, además de que la entrega del proyecto eh, tardó demasiado, entregando las primeras betas a principios del 91. Lamentablemente este proyecto Omega es desechado. Conjuntamente se desarrolla otro proyecto, se llama Cirrus, cuyo objetivo era competir con las bases de datos comerciales del momento, como son Paradox y DBase. Al mismo tiempo, Microsoft se hace de la empresa Fox Pro, que también tenía parte del mercado de base de datos. Entonces, este proyecto Cirrus piensa que al adquirir Fox Pro tal vez va a ser cerrado. Sin embargo, continúa en paralelo el desarrollo de este proyecto. Es más, eh, yo creo que sacan lo mejor de Fox Pro y colocan
inmerso en el motor de base de datos de Access, ¿no es cierto? En el proyecto Cirrus. Entonces, esto es, para 1992 genera una beta de Cirrus, al cual ya tiene el nombre oficial de Access. Entonces, para 1992 sale la primera versión de Access. Vamos a ver un poquito el timeline que tiene Access desde su inicio. Como les había mencionado, en 1992 sale la primera versión para Windows 3, ¿no? Y inmediatamente para el 93 sale una versión 1.1 que incluye el entorno de programación Access Basic. Para 1994 hay una mejora, eh, que ahora como requisito mínimo se requiere 4 megas de RAM para la versión 2, que es la que yo eh, he conocido desde el principio. Luego hay una mejora también en 1995, porque Access en esa versión, en la versión 7, ya forma parte de la suite de Office Professional, ¿no es cierto? Uniéndose con Word, Excel y PowerPoint, y ya deja de tener Access Basic. Ahora ya incluyen a Visual Basic for Applications, que generalmente corre para todas esas herramientas. A partir de ahí es donde por cada lanzamiento de Office se lanza también Access, una nueva versión de Access. En 1997 hay una mejora con el acceso a otro tipo de bases de datos. En el 99 sale la versión de Access 2000, donde se aumenta hasta 2 gigas en soporte del tamaño de la base de datos, ¿no? A ver, en 2001 ya tiene soporte para XML. En 2003 también tiene algunas mejoras. Sale la versión Access 2003. Pero yo creo que un hito importante se da en 2007. En realidad no solamente con Access, en Office total, ¿no? Porque es la versión donde se incorpora ya el ribbon en todas las aplicaciones del Office, incluido Access, ¿no? Ahora ya hay otra forma de programar ya el ribbon que tiene generalmente Office. Otras mejoras, bueno, el 2010 la versión de Access ya soporta 64 bits. Eh, y hay una cosa, ¿no? Para Access 2013, en realidad de aumentar algo, se van quitando algunas cosas de las versiones que iban saliendo, ¿no es cierto? Yo creo que con la idea de directamente dar soporte a lo que es SharePoint, ahora se puede crear bases de datos en SharePoint para acceso web, ¿no? Y la versión 2016, que es la que vamos a usar en nuestro ejemplo, que básicamente no tiene muchas novedades en relación al 2013. Eh, Básicamente hay una que es la que me gusta mucho, que es la ampliación del cuadro de diálogo mostrar tablas. Cuando hagamos consultas vamos a ver que eso era necesario, que en todas las versiones solamente era pequeño el cuadro, ¿no es cierto? Pero es mejor siempre utilizar la última versión de Access 2016. Objetos que maneja Microsoft Access. Eh, Básicamente, Microsoft Access maneja 6 tipos de objetos, las cuales son tablas, consultas, formularios, reportes, macros y módulos. Tablas. Tablas es la base general de los datos, donde se almacena el contenedor de datos, ¿no? Imagínense que es como una hoja Excel, lo que les había mencionado. Tiene unas características las tablas. Las tablas
están contenidas por filas y columnas. Las columnas para Access son campos, que vamos a ver en el momento de diseñar, y las filas para Access son registros. Vamos a ver las características al diseñar las tablas, ¿no? En consultas, eh, para este curso básicamente tenemos que tener noción básica de lo que son consultas SQL. Eh, lo bueno de Microsoft Access es que cumple el estándar ANSI SQL 89, quiere decir que hay sentencias SQL genéricas que funcionan en Access que podrían funcionar tanto en Informix, que podrían funcionar en Oracle, en SQL Server, pero Access tiene palabras reservadas eh, propias de la versión, ¿no? O sea, que amplían el estándar, ¿no? Que vamos a ver también algunas consultas en Access y formularios. Formularios más o menos son los, los que nos van a ayudar a ingresar datos a la base de datos. Es en realidad las pantallas que ve el usuario final para ingresar datos. Eso se diseña dentro de la base de datos. Luego los reportes. Los reportes son esenciales, son la salida de un sistema. Al final, la razón de ser de un sistema es generar reportes aparte de automatizar procesos. Entonces vamos a aprender a diseñar reportes. Soporta macros como las utilizadas en Excel o en Word. Una macro es básicamente es una pequeña porción de código secuencial para automatizar y hacer tal vez tareas repetitivas. Para eso básicamente sirven las macros. Pero el poder que tiene Access viene en lo que son los módulos. Los módulos son donde nosotros podemos ingresar parte de código, ¿no es cierto?, el cual está soportado por Microsoft Visual Basic for Applications, es decir, el lenguaje Visual Basic se puede hacer rutinas que pueden interactuar con nuestra base de datos. En mi experiencia, por lo menos, yo analizo tres cosas importantes que tiene Access, ¿no? Uno es generar la propia base de datos en el archivo, eh, tener el desarrollo de las consultas y el diseñador de reportes dentro de la base de datos. Algo similar como las grandes herramientas como son Informix, me imagino que Oracle, ¿no es cierto? Pero en menor proporción, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tiene Access, además de contar con un lenguaje de programación donde podemos directamente hacer referencia a estos objetos que vamos a ver más adelante. Ese es el poder que yo veo que tiene Microsoft Access. Ahora, dentro de los objetos de Access, los más importantes que yo veo que debemos mencionar es las tablas, ¿no? Las tablas son donde los datos se almacenan. Son listas basadas que contienen datos organizados en registros, algo parecido a una hoja Excel, ¿no? Por ejemplo, se puede crear una tabla de contactos, almacenar nombres, direcciones y números de teléfono. Eso en realidad es una tabla, pero vamos a aprender a diseñar la tabla. Una cosa importante, si solamente asimilamos una base de datos como hojas de Excel, no tendría razón de ser de tener una base de datos. Entonces ahí es donde está lo importante que dentro de una base de datos que son las relaciones. Las relaciones es la forma que tienen de relacionarse estas tablas que vamos a ir creando, ¿no es cierto? Para esto nos va a servir generalmente para el diseño de las consultas. Ahora hay una
hay libros enteros sobre diseño de bases de datos, ¿no? Pero vamos a tratar de pasar rápido los conceptos y de esta forma, por ejemplo, podemos ver que hay tres tipos de relaciones en una base de datos o cómo se relacionan las tablas. Por ejemplo, la relación uno a varios, que es la común, la clásica, ¿no? Tenemos un cliente en una tabla y en otra tenemos sus pedidos. O sea, un cliente puede tener varios pedidos en un determinado tiempo. Otro tipo de relación que vamos a tal vez algún momento necesitar pueden ser la relación varios a varios. Esta relación puede ser, por ejemplo, la misma que había mencionado. Tenemos una tabla clientes, tenemos una tabla pedidos y otra de productos. Entonces, la forma de relacionar la tabla clientes con los productos es en los pedidos. En los pedidos puede tener varios clientes y varios productos, ¿no? Generalmente en esta relación varios a varios se requiere de una tercera tabla, que es la que le estoy mencionando, la de pedidos. Una relación rara que puede ocurrir alguna vez es la relación uno a uno. Un ejemplo es, supongamos que en una empresa a los empleados dan una movilidad. Entonces, supongamos que esto se registra en una tabla, las movilidades que hay que son únicas y se le asigna una sola movilidad a un empleado, ¿no es cierto? Esa es una relación uno a uno. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Básicamente. Vamos adelante. Como había mencionado antes, vamos a tratar de emular una base de datos para gestión de notas. Yo propongo por lo menos estas tablas de forma genérica, donde vamos a tener una tabla de unidad educativa, una tabla alumno, una tabla boletín donde estarán las notas, una tabla curso, una tabla área, maestro, campo se refiere al saber o conocimiento, como están definidos los boletines aquí, según el Ministerio de Educación, y vamos a tener una tabla a nivel, puede ser primario, secundario. Con eso yo creo que podemos, como ejemplo, iniciar las labores de diseño y desarrollo. Ya, en el siguiente video ya vamos a poder hacer el diseño de la base de datos y definir las tablas y qué tipo de datos van a almacenar estas tablas. Si veo la necesidad en el futuro de cambiar algún dato, algún campo o alguna relación, vamos a ver y se les va a avisar, ¿no? Para que continuemos el ejemplo. Entonces, en este primer video, yo creo que hemos repasado un poquito de lo que es base de datos, conceptos rápidos, eh, los objetos que maneja Access. También hemos visto un poquito cuál es el origen de Access y hacia dónde está orientado. Yo por lo menos analizo viendo blogs, viendo grupos, especialmente hay un grupo de España Access, que básicamente Access están utilizando para hacer el front-end contra bases de datos SQL Server, que se puede conectar eso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente yo creo que el futuro que piensan en las siguientes versiones de Access es hacer ese tipo de desarrollo, de conectarse a grandes bases de datos como SQL Server. Entonces, en el siguiente video vamos a ver directamente nuestro diseño. Muchas gracias.